mismo lo que le ha pasado a ser es un medio fundamental, importante, esencial, pero en absoluto exclusivo, y con un papel que tiene, si me permitís una metáfora, un poquito que ver casi con lo que es la vida en general. Normalmente la vida de las personas, ¿cómo es? Nacemos, somos jóvenes, nos ganamos una posición, unos mejor, otros peor, y llega un momento en que hay que dar el testigo a las nuevas generaciones. Bueno, la televisión está en ese momento. La televisión en España va a cumplir 52 años y está, pues, como una persona de 52 años, bien, probablemente bien situada, colocada, pero tiene ya unos jóvenes debajo a los que poco a poco les va a tener que ir dando el testigo y ir cediéndoles un poco ese papel predominante. Pero hoy por hoy todavía sigue siendo, con mucha diferencia, como veis ahí, el papel predominante. En cualquier caso, la primera conclusión es que efectivamente esto está cambiando. Negarse a la evidencia del cambio es una estupidez. Y por lo tanto, ¿en qué hay que cambiar la televisión para adaptarse a estos cambios? La clave fundamental de aquellos negocios que buscan la atención del público, que los hay muchos, no solo el de la comunicación, es estar donde el público está. Es ir y colocarse allá donde el público está. El público ya no está en ese sofá familiar, el público está en múltiples soportes y por lo tanto habrá que cambiar cosas. ¿Qué hay que cambiar? Yo he puesto 4 cosas que me parecen esenciales para cambiar. Primero, hay que cambiar la idea del negocio. Lo primero es cambiar la idea del negocio. Lo segundo, la idea de la producción. Lo tercero, los contenidos. Y cuarto, la programación. Y voy a ir hablando de uno en uno de ellos. Primero, el negocio. Y lo haré casi en titulares, que es algo bastante periodístico. El negocio. Hasta no hace muchos años, prácticamente hasta esta década, en España la competencia televisiva se entendía como competencia entre productoras, entre canales y entre programas. Competía un programa contra el que iba enfrente, competía Telecinco contra Antena 3, contra la 1, competían un programa de Yes Music contra uno de Globo Media, uno de Boomerang contra uno de Boca a Boca y demás. Esto ya no es así. Esto no es así. Ahora compiten grupos multimedias unos contra otros. En Telecinco está Endemol, está Mediaset y está el grupo Vocento, que tiene productoras. Antena 3 está participada por el grupo RTL, que tiene televisiones en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Rusia, Croacia, el grupo Agostini, que es un grupo italiano. 4 es un grupo que tiene la tele, pero está en El Pago, está en prensa y demás. La Sexta tiene el grupo Imagina. Es decir, aquí ya la competencia es de grupos multimedia, absolutamente grupos de multimedia. Por lo tanto, primero, el negocio. Si os acordáis de la película Godzilla, cuando se estrenó la película Godzilla tenía un eslogan muy divertido, que era "el tamaño sí importa". Bueno, pues efectivamente el tamaño importa. En este momento ya clarísimamente, primer cambio rotundo, el tamaño es fundamental y no se puede estar en este sector si no se crean grupos multimedia, si no se forma parte de grandes grupos multimedia. Punto 1. Punto 2. Tienen que ser grupos multinacionales, porque el mercado nacional se ha quedado pequeño. El mercado nacional es ya muy pequeño. Si realmente se quiere abarcar y ser cada vez más competitivo, ya no sirve con tener grupos exclusivamente en clave nacional. No digo ya en clave local, porque esto ya me parece otro sector, otro negocio y otra estructura. Tienen que ser grupos multinacionales. En este momento, y voy a hablar, como le decía antes a Antonio, voy a hablar fundamentalmente de lo nuestro, no de lo de los demás, que no me toca. Nosotros en este momento tenemos series, formatos, proyectos impulsados, coproducidos, producidos en algunos casos de Antena 3, que están en Portugal, que están en Francia, que están en Italia. En este momento estamos negociando con uno en Estados Unidos, que probablemente podría ser el primero que se ha hecho. Estamos trabajando en coproducciones en Chile, en Argentina. ¿Esto qué significa? Pues, señores, que esto de la globalización no solo sale en los periódicos, es que es verdad. Y entonces que hay que estar claramente en esa segunda posición. Y en tercer lugar, aparte de crear grupos multimedia y multinacionales, hay que ser empresa. Fundamentalmente hay que ser empresa. En este sector
ha habido demasiadas experiencias guiadas por otros conceptos, otras ideas, todas respetables, que no critico, no lo critico, pero claramente para crear grupos multimediales y multinacionales hay que tener un concepto empresarial detrás. ¿Esto qué significa? Pues que el negocio tiene que ir dirigido a explotaciones múltiples de los productos. Hacer hoy en día un programa de televisión, cualquier programa de televisión, que parta de la siguiente idea, que parta de decir, vamos a hacer, perdón un segundo, aquí algo ha pasado, se está actualizando, es lo que tiene esto, internet se actualiza solo. Cualquiera que haga un programa de televisión hoy en día, la mejor idea, y que diga, no, este programa va a hacer el 30% de audiencia y vamos a conseguir tantos spots, eso es hacer televisión en blanco y negro. Eso ya no sirve, no es suficiente, no es suficiente. Lo que hay que hacer es crear programas de televisión que ya desde su inicio se piensen de la siguiente manera. ¿Podremos estrenar este programa antes de estrenarlo en la televisión con un sponsor concreto para que se distribuya, por ejemplo, en pago y sacarle una loncha? ¿Podríamos luego con este programa tener llamadas y SMS? ¿Podríamos con este programa luego acabar sacando un vídeo? ¿Podríamos con este canal venderlo, este programa venderlo en más países? ¿Podríamos con este programa, por ejemplo, crear un fenómeno fan que nos permita hacer grupos musicales, DVDs, giras, conciertos? ¿Podríamos sacar una revista? ¿Podríamos hacer libros? ¿Podríamos con este programa crear un juego? Si la contestación es sí, el programa vale. Si la contestación es no, es un programa en blanco y negro, es un programa cojo, absolutamente. Por lo tanto, esa explotación múltiple desde inicio. Segundo, cada vez va a ser más importante, y estoy hablando todavía de la parte del negocio, cambiar un chip que me parece que todavía no hemos cambiado. En Estados Unidos, si seguro de los que estáis aquí hay muchos que lo conocéis, en Estados Unidos, por decir el mercado más avanzado y más sofisticado desde hace años, pero esto es aplicable a Francia, Inglaterra, Alemania, la audiencia que se mide, si mañana decís ¿qué audiencia ha hecho CSI en Estados Unidos? Os dirán un dato, en torno al 12%, os dirán un dato, y cuando preguntéis dirá, ¿pero este dato es total individuos? Diréis, no, te dirá, esto es de 13 a 49 años. Solo se mide la audiencia de 13 a 49 años, el resto no interesa, no se mide. ¿Por qué? Porque los niños de menos de 13 años no son público para los anunciantes y los de más de 49 tampoco. En Francia hay, por ejemplo, en el daytime, el dato que se da, Médiamétrie, cuando lo da, el dato que dan solo mide la audiencia de amas de casa. Como suena, os parecerá una marcianada, pero es así, es así. En España, cuando decimos que un programa hace el 20%, seguimos hablando del total individuos. Pero si diéramos datos referidos solo al target que se vende comercialmente, al target comercial, al target que luego llega un anunciante y dice quiero estar ahí, los datos son muy diferentes. Y os voy a poner algún ejemplo. Mirad, este año las audiencias en España, el canal número 1 es Telecinco, no llega al 20%. No miréis ahora eso. El segundo canal es Televisión Española, que lo están haciendo francamente bien en mi opinión, y los terceros somos nosotros, los cuartos son... se les olvida poner cuál es el canal, ahora os explico cuál es cada uno. Tienes problemas. Mi secretaria estaba empeñada en darme malas noticias y se ha olvidado de la web. Entonces, el cuarto es 4, el quinto es la sexta y van subiendo. Bueno, esto que tenéis ahí son los datos según target comercial, es decir, el target que interesa a los anunciantes. Individuos de 13 a 54 años, no lo he puesto hasta 49, que sería todavía más esto, sino lo he puesto hasta 54, porque en España, y este es un dato que favorece a la 1 y por ejemplo nos perjudica a nosotros,
en España el target llamado comercial estaría entre 13 y 54. Bueno, pues el primer canal sería con un 20,1 Telecinco, más de lo que tiene en total individuos. Es decir, Telecinco ante los anunciantes, ellos van y dicen que tienen el 20,1%. El segundo con un 16,9 seríamos nosotros, unas 9 décimas por encima del total, y en segunda posición. El tercero sería Televisión Española con un 14,5. El cuarto con un 12,4 serían las autonómicas, 11,4, 4 por encima de esto, y la sexta con un 10,7. Luego está con un 6,6, no, la sexta es 6,6, 4,4 sería la 2. ¿Y el 10,7 quién es? Otras. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es, desde un punto de vista del negocio, claramente lo primero que hay que empezar a tomar en consideración, como se toma en los mercados, en cualquier mercado. Estoy hablando desde la perspectiva, por favor, quiero que esto quede claro, de la televisión comercial. Nosotros somos una televisión comercial. La televisión pública tiene otros objetivos en la vida, o debería tenerlos, pero la televisión comercial, claramente nuestro objetivo es poder ser un buen vehículo para el producto comercial, y por lo tanto el vehículo es este. Y en ese sentido cada vez va a haber que trabajar más. ¿Esto qué significa? Que nadie se ofenda. Lo que voy a decir, desde luego, no es nada romántico, pero es para entender cómo es el negocio en concreto. Vamos a ver, al final, ¿quién paga la televisión comercial? La pagan los anunciantes. Cuando veis un partido de fútbol en Antena 3 gratis, o cuando veis una película o una serie gratis, esto lo pagan unos anunciantes, a cambio de un espacio publicitario. Esto es así. Entonces, por lo tanto, hay que conseguir esos anunciantes. Y esos anunciantes quieren tener un público que esté entre 13 y 54 años, fundamentalmente. La televisión pública, que va a todos los públicos, por ejemplo, tiene un resultado muy inferior aquí, porque va muy bien en la tercera edad, en los públicos de la tercera edad, y va muy mal en los públicos más jóvenes, que consumen menos el tipo de televisión que ellos hacen. Telecinco, como veis, está magníficamente posicionada y nosotros estamos bien en segunda posición. Por lo tanto, este será el primer cambio que habrá que hacer. Grupos multimedia, multinacionales, explotaciones múltiples y búsqueda de targets comerciales. Segundo, en la producción. ¿Qué habrá que cambiar en la producción? Pues lo primero, hay que hacer programas más baratos. Esto parece de perogrullo, pero hay que recordarlo. En este momento los programas de televisión en España son demasiado caros. Clarísimamente demasiado caros. Y además son caros injustamente, porque quien está ganando dinero con ellos no son los guionistas, que son los que los escriben, no son los productores en algunas ocasiones que los producen, tampoco las cadenas, que muchas veces se ven obligadas a cantar cantidades brutales, y sin embargo en el medio hay un montón de intermediación, representantes de artistas, etcétera, que encarecen el producto de una manera absolutamente desproporcionada. En este momento no hay ninguna, yo no conozco ninguna idea ni ningún presentador que solo por salir ya es un éxito. Quizá Jesús Vázquez, claro lo que os digo, probablemente Jesús Vázquez puede tener todavía ese punto mágico y demás, además es un tío majísimo. Pero salvo pequeñas excepciones, no conozco que por decir, tengo a este actor, este presentador, eso se convierte en un éxito. El éxito lo aporta quien crea el programa, que normalmente suele ser gente incluso mal pagada, que malviven por ahí y que quiero reivindicar su trabajo. Quienes lo hacen, quienes lo escriben, quienes lo idean y demás. Y sin embargo, los programas acaban siendo tremendamente caros. España es un país que yo recuerdo hace 14 años, cuando pusimos en marcha, 14 no, 13, cuando pusimos en marcha Médico de Familia, me acuerdo lo que costaba Médico de Familia, que hacía el 40 y pico % de audiencia. El Médico de Familia costaba pues en torno a la cuarta parte de lo que hoy cuesta una serie que hace el 15 o el 16%. Esto es una bestialidad. Esto no puede ser interminable. Este camino no puede seguir así y, señores, aquí la fiesta se ha acabado. Y entonces, a partir de ahora, hay que empezar a hacer un apretón de cinturón y
claramente hay que empezar a pensar en productos más baratos. Pero es que al mismo tiempo, y aunque parezca una contradicción, hay que hacer productos más amplios, que es lo que os decía antes. Es decir, la producción ya no puede ser hacer solo el programa, hay que hacer los extras para luego meterlos en la web. Hay que hacer la web del programa, hay que hacer contenidos específicos que luego se puedan dar de una serie con finales alternativos, imágenes no vistas, para poder venderlos en telefonía. Por lo tanto, tiene que costar menos y al mismo tiempo hay que trabajar un poquito más. Por lo cual esto, en principio, parece una contradicción, lo es, en términos absolutos, pero es lo que hay, es absolutamente lo que hay. Y esto claramente pasa por entender que cierta burbuja que también ha existido en este sector, pues en la parte de la generación de contenidos se racionalice y entendamos que este es un país de poco más de 40 millones de habitantes y que aquí los precios no pueden ser los mismos que en Italia, que tiene mucha más población, en Francia, en Alemania o demás. Tercero, como de lo que se trata fundamentalmente en este negocio es de generar y crear marcas multimedia, como os he dicho, lo más importante es que la generación de marcas multimedia se haga desde la colaboración. Y se haga desde la colaboración de las empresas que las pagan y de los productores que las producen. Esa dialéctica famosa de quién eres tú, quién soy yo, quién tiene los derechos, quién es el porcentaje, pues esto es muy sencillo. ¿Quién tiene los derechos sobre el internado? Alguien dirá, yo que soy el guionista y que le he escrito. Ya, pero si yo no te pago, si no hay un empresario que pone el dinero para producirlo, que lo programa, que lo promociona, por cierto muy bien, no como alguien me ha dicho, y demás, si alguien hace todo, sin todo eso, aquello sería un papel escrito sin más. Por lo tanto, esto nace de la colaboración y hay que trabajar en colaboración y hay que desarrollarlo en colaboración. Eso implica que los derechos inherentes al desarrollo de esa marca también tienen que ser compartidos, por supuesto, pero por ambas partes. Tercero, hay que crear programas dentro de la producción, o cuarto, programas que sean capaces de salir de la televisión a la calle. Hay muchos programas que son un éxito en la televisión, los programas que crean tendencia, los programas que cambian la velocidad de la televisión son los que salen de la televisión y se meten en la calle. OT es un programa que es un éxito rotundo, no solo en televisión, es que ha salido de la pantalla y ha llenado plazas de toros con conciertos, ha hecho discos, se ha metido en la estructura de la sociedad, la gente ha hecho de ese programa parte de su vida. Lo mismo que logró en un momento determinado Gran Hermano, lo mismo que fue Fama, por aquella de todas las cadenas, El Internado, Los Hombres de Paco en nuestro caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que crear programas capaces de salir de la pantalla hacia la calle. Tienen que ser programas capaces de viajar. Hay que crear formatos que sean capaces de venderse en el mundo. No sirve el mercado nacional. El Internado en este momento está a punto de ser producido en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y ahí es donde realmente puedes resolver eso que decía antes. Si hay que hacer productos más baratos, hay menos publicidad y además hay que hacer contenidos más amplios, ¿dónde está la rentabilidad? En que empiezas a vender todo eso en mercados que antes no tenías. Hay que hacer productos capaces de ser explotados en varias plataformas y algo muy importante, hay que empezar a pensar muy seriamente en los nichos. Hasta ahora a la televisión generalista no le importaba nada que no fuera generalista. Conoceréis las teorías de Chris Anderson, editor de Wire, la revista, el famoso libro de The Long Tail, La larga cola y todo esto. Supongo que conocéis sus famosas teorías, que haciendo una metáfora del león, decía que hasta ahora lo importante era la cabeza del león y que ahora pues lo más importante empezaba a ser la suma de pequeñas explotaciones que todas ellas sumadas hacían un volumen mayor que el de la cabeza, que el negocio principal. Esto lo llamaba la larga cola del león, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en música. Yo siempre cuento el mismo ejemplo porque me parece fascinante. En la época de la mayor crisis de la historia de un sector, como ha sido el de la música, donde de repente los discos se han dejado de vender, ha habido alguien que ha tenido la genial idea de crear un negocio extraordinario llamado iTunes. ¿Y cómo es iTunes? Venden canciones sueltas
y como no tienen soporte, no necesitan de una tienda con 10 plantas para tener el mayor catálogo de la historia, y no hay ni siquiera discos, ni distribución, ni nada de todo eso. Tienes todos los catálogos de todo lo que quieras, puedes cantar canciones de una en una, y sumando todas esas pequeñas canciones de una en una, suman mucho más que lo que era antes una megatienda, ¿no? El fundador de iTunes, el creador de iTunes, que es un chaval muy joven que vive allí en Los Ángeles, en una charleta en la que estuve una vez con él contaba una cosa muy divertida. Decía que hasta hace poco el negocio del disco era vender de pocos discos muchos ejemplares, y que ahora el negocio era vender pocos ejemplares de muchos discos, que es lo que favorece iTunes. Pues lo mismo pasa con la televisión. La televisión va bajando un poco los consumos tradicionales, pero en la medida en que empiezas a crear nichos, ¿cuánto dinero se saca con la distribución por teléfono de unos extras vinculados a una serie de televisión? Muy poco, muy poco, muy poco, pero es como dicen en Cataluña, más a más. Es cada vez un poquito más. La suma de todo eso es lo que realmente va a marcar y está marcando ya la situación. Cambios en programación. Esto era lo relativo a cambios en producción. Cambios en programación. Bueno, vamos a ver. Primero, una cuestión fundamental. Yo, como decía Antonio, yo no me dedico a la programación, de lo cual, entre otras cosas, me permite ser un poquito más feliz. Pero yo creo que la programación hasta hace muy poco en España se ha hecho más tácticamente que estratégicamente. O sea, la programación era todo un juego de tácticas. Este ha puesto esto aquí, ha puesto el corte de publicidad aquí, yo lo cambio, adelanto el programa, lo alargo y tal. La conclusión la sabemos todos. Nunca nadie sabe cuándo empieza una serie, nunca sabe cuándo acaba, nunca se sabe qué día va. Los cortes de publicidad pueden aparecer en el medio de la secuencia más importante, mientras que si tú ves una serie americana, sabes cuándo van los cortes, en qué momento son, de cuánto duran. Esto permite a los guionistas escribir muy bien las tramas y demás. Aquí esto es la ley de la jungla. ¿Por qué? Porque estaba todo presidido por el tacticismo. Esto yo no sé si es bueno o es malo, me parece claramente malo, pero bueno, vale. Lo que pasa es que esto servía cuando había 3 canales. Cuando había 3 canales tú podías decir, si me voy a publicidad en este momento en que ellos no están, les pillo. Hombre, cuando haya 40, 25 te cogen. 25 te cogen. Con lo cual, ese tacticismo, ¿de qué sirve? Segundo, todo el gran dogma que hemos puesto encima de la mesa, nuestro ídolo al que íbamos a sumar, era Sófres, ¿no? Sófres dice. Como Sófres dice, no hay nada que hablar. Bueno, muy bien, Sófres es una magnífica empresa, lo hace muy bien y todo esto. Pero mirad, a mí me han invitado aquí a dar mi opinión y os la voy a dar. Yo creo que en televisión hay que llevar las televisiones en las parrillas como se conduce un coche. Los coches, yo todos los que he visto, buenos y malos conductores, siempre miran hacia adelante. Siempre saben a dónde quieren ir. Y luego tienen el espejo retrovisor para asegurarse, para darle seguridad, que es algo que mira hacia atrás. Mira hacia atrás. Yo creo que las audiencias son el espejo retrovisor. Es imprescindible, ninguno de nosotros conduciríamos sin espejo retrovisor. Son muy importantes, te ayudan hasta ir más seguro, pero la clave fundamental es saber a dónde quieres ir y mirar hacia adelante. Sófres le puede sacar un rendimiento excepcional si tienes una idea preconcebida, una idea previa de lo que quieres hacer. Si no, si conduces solo mirando para atrás, te chocarás seguro. Te chocarás seguro. Y solo acabarás haciendo cosas miméticas. Por lo tanto, menos táctica, más estrategia. Y luego, una cuestión que me parece también fundamental. Si estamos hablando de que la televisión va a tener múltiples ventanas y los programas se van a ver en televisión, en telefonía, en internet, en pago, en abierto, en vídeo y todo esto, a la televisión hay un elemento que tiene que reivindicar absolutamente la del futuro, que son los directos, la televisión en directo. Porque si una de las claves va a ser las redifusiones, uno de los elementos fundamentales competitivos es decir, mira, mañana a las 7 damos esto, y si no lo ves te lo pierdes. Porque es justo lo contrario a lo que se va a hacer
habitualmente. Entonces la televisión yo creo que cada vez va a ser más la generalista, una televisión que tiene que apostar por el directo, por estar donde ocurren las cosas y por contar historias. Evidentemente hay que crear, y vuelvo a insistir en cada uno de los elementos, ventanas múltiples y remisiones. Una serie norteamericana produce al año 22 episodios, en España 26. Con 26 episodios en España se cubren 26 semanas. En Estados Unidos con 22 cubren todo el año. Se dice, la NBC a las 10 de la noche, los jueves, Friends. Todo el año. 10 años seguidos. La gente acaba sabiendo que allí va Friends. Entonces, dices, ¿y cómo lo hacen con 22 episodios? Con una lectura que nos va a acabar llegando ya. Que es que dice, vamos a ver, es que Friends hacía el 10%. Esto significa que hay un 90% que no lo ha visto. Por lo tanto, cuando damos un segundo pase, es un producto nuevo para un 90%. Por lo tanto, podemos con 22 episodios, llega verano, repeticiones. Llega Navidad, repeticiones. Es un periodo de medición de audiencias de mucha inversión publicitaria, nuevos. Y con eso, ¿qué se consigue? 22 episodios, con lo cual los guionistas saben que tienen 22, los Simpson también hacen 22, y salen mejor que si tienes que hacer más. Salen mejor, los estudias mejor, se rentabiliza mejor el producto, se abarata la franja, y cuando estás 10 años haciendo eso, tienes 220 episodios, con lo cual, como Antena 3 con los Simpsons, puedes repetir. Nosotros tenemos 22 al año, nuevos, y damos 2 al día de los Simpsons. No pasa nada. No pasa nada. Bart Simpson no envejece. Entonces es la ventaja de no trabajar con gente que tiene representantes. Entonces, bueno, con todo ello, con todo este esquema de cambios de programación, más estratégicos, más tácticos, más directos, con menos con revisiones, hay un elemento que me parece destacable fundamentalmente: la promoción. La promoción es uno de los elementos claves, cómo promocionarlo. Y luego algo que hay que destacar: hay que tratar al público no como un mercado que hay que conquistar, sino como un socio. Como un socio. Sin público parece una cuestión de perogrullo, pero sin público no existe este negocio de televisión. Es nuestro único socio imprescindible, el único imprescindible, y es un complemento absolutamente necesario. Y por lo tanto, desde la programación hay que tratar al público no como un mercado al que vamos a ir todos deprisa y corriendo a ver quién lo conquista antes, sino como un complemento absolutamente necesario para nuestro trabajo. Y termino con lo que me parece más importante. A ver cómo lo explico, porque esto es complicado. Ayer lo escribí en unas notas, pero sé lo que quiero decir, pero no sé cómo. Esto ocurre muy a menudo en la tele, por lo menos a mí. ¿Cuál es la clave de todo esto? Es decir, os he dicho los cambios que yo creo que hay que hacer en el negocio, en la producción, en los contenidos, en la programación y todo esto. Pero me parece que hay una condición fundamental que reivindicar, que es la que os decía, que yo creo que hablamos pocas veces. Yo supongo que os ha pasado alguna vez en la vida que os habéis puesto delante de una escultura, habéis visto una escultura magnífica, y si no lo habéis dicho vosotros, lo habrá dicho alguien y habrá dicho, está bien, pero le falta vida. Habréis visto el típico retrato exacto, con una fotografía, y dice, sí, pero le falta vida. Ese brillo que tienen los ojos de verdad, aquí no está, ¿verdad? No puede estar, es imposible. Mirad, a mí el arte de comunicar, estamos hablando de comunicación, estamos en un centro universitario, estamos en unos cursos hablando de comunicación. El arte de comunicar, al igual que las personas en general, y permitidme esta pequeña pedantería, básicamente si dices, bueno, ¿en qué consiste el arte de comunicar? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el elemento esencial? Pues la verdad es que es un misterio. Igual que las personas somos un misterio. Cuando Antonio me invitaba a esto, me decía, no, habla de las claves del futuro. No tengo ni idea. Lo he dicho al principio, no tengo ni idea. Porque igual que las personas somos un misterio, cada uno de nosotros somos diferente al de al lado. Y no sabemos por qué, y es muy difícil explicarlo. El arte de comunicar, ¿en qué consiste la clave de comunicar?
porque es que de esto hablamos de multimedia, de negocio, de contraprogramación, de financiaciones, de política. Señores, hablemos 3 minutos, ya que se nos permite, de cuál es la clave de comunicar, porque es que nosotros no hacemos ladrillos, no hacemos casas, nosotros comunicamos. Entonces, ¿cuál es la clave de comunicar? Pues mirad, la clave de comunicar, simple y llanamente, empecemos por decir algo, es un misterio, es tan misterioso como nosotros mismos. Es algo que no puede reducirse a unas simples medidas. No hay una fórmula que nos permita decir, mira, si hacemos unos programas en directo, multimediales, multinacionales, con explotaciones múltiples, que tengan en cuenta los nichos baratos, capaces de viajar, estratégicos y no tácticos, y todo esto y tal, éxito. Pues no. Todo lo que he dicho, podemos hacerlo, igual no. Igual no. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que una estatua que sigue el modelo exactamente, se puede parecer a la vida, pero no ser la vida, que es en sí mismo un misterio. Todos los intentos que tengamos de hacer televisión, de hacer comunicación, de hacer empresa, basados exclusivamente en estudios de mercado, en análisis fantásticamente bien hechos de especialistas, es como, si conocéis a un magnífico escritor de teatro, director de cine, David Mamet. David Mamet decía que copiar el modelo a lo más que te lleva es hacer señuelos para patos. Suenan como los patos, pero no son patos, ¿no? Al final, si lo único que hacemos en nuestro trabajo es continuamente, miméticamente, seguir unas normas establecidas y copiar, acabamos haciendo esculturas sin vida, señuelos para patos, acabamos haciendo parodias, ejemplos malos de lo que en realidad es la vida, que es en sí mismo un misterio. El arte de la comunicación, la clave fundamental de la comunicación, lo que os quiero decir es que es inimitable, no se puede imitar, reside en los propios comunicadores, reside en la pasión, las ganas, el deseo, el interés, el espíritu, el tono que le ponga el comunicador, el que quiera comunicar, que es única, como ese misterio que reside en la vida. Al final, nuestro trabajo, el de los empresarios, el de los comunicadores, el de los artistas, entendido como presentadores, guionistas o lo que fuera, lo que aportan los buenos respecto a los malos, la gran diferencia de los buenos respecto a los malos, es la particular idea y comprensión que ellos tengan de este misterio. Sé que me estoy poniendo pesado y profundo, pero me parece fundamental esto. O sea, la clave fundamental, el hecho fundamental sine qua non para competir hoy, ayer y en el futuro es el tono, la pasión, las ganas de contar historias que tenga la gente que las cuenta y que aporte su particular visión, su particular estilo, su particular definición de esa cosa indefinible que es en general la vida. O sea, al final, cuando tú ves una pintura, cuando escuchas una canción, cuando lees un libro o cuando ves un programa de televisión, los buenos se diferencian de los malos, que los realmente buenos son los que detrás tienen a alguien que quiere contarte una historia con su particular y única visión de esto que llamamos vida. Esa es la diferencia respecto a aquel que simplemente miméticamente se limita a seguir un modelo copiado. El trabajo de todos los que trabajamos en comunicación, por lo tanto, es verdad, tiene que ser todas estas cosas que he dicho, tiene que tener todas estas cosas, pero fundamentalmente nuestro trabajo, creo yo, que tiene que estar guiado por este espíritu, por esta idea. Y en este momento en donde, insisto, volvemos a debates de los años 80 sobre las financiaciones, volvemos a debates sobre si hay que hacer reality o no hay que hacer reality, si hay que hacer corazón o no hay que hacer corazón. Vale, debatamos todo lo que haya que debatir, pero esa no es la clave. Hay realities buenos y malos, televisiones públicas buenas y malas, bien gestionadas y pésimamente gestionadas, hay de todo. La clave fundamental, creo yo, es no solo hacer esta idea de generar marcas multimedia y multinacionales, sino hacerlo desde una ilusión y una pasión por contar historias y contarlas a nuestra manera,
cada cual a la suya, y luego la gente decidirá cuál es la que más le gusta o con la que más se identifica. En los años 90, Ken Auletta, un magnífico escritor americano, escribió un libro dedicado a la crisis de la televisión que se produjo en Estados Unidos con la aparición del cable. Y después de 600 y pico páginas maravillosas, donde se cuenta lo que ocurrió en la década de los 90 en Estados Unidos, que se pueden cambiar los nombres y apellidos y ponerlos de ahora en España, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Allí había 3 cadenas de televisión, llegó el cable y todas empezaron a bajar y todo el mundo se volvió loco y todo el mundo tenía la receta del éxito inmediato. Y Ken Auletta decía, pero si es muy sencillo, es que hay más cadenas. No os volváis locos, es que hay más. Entonces, esto lo que hay que hacer es, pues, bajará el negocio vertical y hacerlo crecer en horizontal, ¿no? Esto lo estamos aprendiendo aquí. Yo creo que ganaríamos mucho tiempo haciendo obligatoria la lectura de este libro. Nos ahorraríamos unas cuantas discusiones, pero bueno, como es un libro que solo se puede comprar en Amazon, esto exige entrar en internet y tal, pues hay algunos que no lo hacen. El caso es que Ken Auletta acababa el libro después de una gran disquisición diciendo, bueno, ¿y qué pasará en el futuro? Que es la pregunta que Antonio me hacía. Y Ken Auletta acababa con una frase fantástica que me permito hacer mía. Decía, no tengo ni idea. Decía, no tengo ni idea. No sé lo que pasará con las leyes. Decía, 650 páginas para llegar a esta conclusión. Dice, no tengo ni idea. No sé lo que pasará con las leyes. Depende. En este momento alguien puede pronosticar qué va a pasar con la publicidad en las televisiones públicas. Yo creo que nadie. Entonces, depende cómo sean las leyes, depende cómo se legisle el product placement, cómo se legisle la publicidad, etc. Nadie puede prever cuánto va a durar esta crisis económica. Nadie sabe qué puede pasar con muchas cosas. Y Ken Auletta decía, es impredecible todas las leyes. Por lo tanto, ni idea. Pero tengo una cosa segura, decía. Hay una cosa segura. El que tenga contenidos estará sentado en la mesa. Y yo eso lo firmo. Pero el que tenga contenidos, añado, hechos desde ese espíritu que reclamo, de querer estar apasionadamente, locamente enamorados de la idea de comunicar, de contar historias y de hacerlo desde la particular idea que tenga cada cual. Creo que esa pasión es la que realmente motiva y mueve este sector. O sea, sin gente que en un momento determinado haya tenido esta pasión, no hubiera habido ninguna de las grandes series que conocemos, ninguno de los grandes informativos, ni documentales, ni programas de entrevistas, ni nada de nada, ni realities. Sin esa pasión que alguien en concreto ha tenido, este negocio no existiría. Lo decía Dashiell Hammett en El sueño eterno, creo que no, era en otra película. Decía ¿cómo se llama? La de la... el halcón maltés. Decía en el halcón maltés, decía de qué está hecho el halcón maltés, y decía el halcón maltés está hecho de la materia con la que se hacen los sueños. Pues esto puede ser una pedantería, pero es verdad. Esta televisión está hecho con esa misma materia, con la materia con la que se hacen los sueños. Y está muy bien que dediquemos muchas horas a hablar de economía, de negocios, empresarios y tal esto. Este negocio no existe sin soñadores, sin gente que todas las mañanas lleguen al trabajo, cojan un papel en blanco y digan a ver cómo lo lleno. Y que digan, lo voy a llenar, pero pensando en cómo quiero llenarlo, en cómo quiero contar lo que nos pasa. El que tenga ese espíritu tendrá contenidos, y el que tenga contenidos, pase lo que pase, estoy seguro que estará en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una magnífica exposición, y también charlando antes de entrar en el aula, ni que me decía una cosa, al final todo se reduce a lo que decía Graham Greene, el factor humano, y es lo más importante. La televisión la hacen personas con nombres y apellidos, con frustraciones, con suegros, hallazgos cotidianos, con dolor de muelas, con alegrías, en fin. Ese factor humano, efectivamente, los contenidos. Decía también Carlos Fernández, el contenido por encima del soporte, siempre, ¿no? Quizás nos perdemos mucho en el soporte, lo importante es justamente lo que ese soporte va a transmitir a la gente. Bueno, pues abrimos aquí el turno de preguntas, me imagino que habrá muchas. Y preguntarle lo de YouTube. Hoy Telecinco está presentando la sentencia por la que exige la retirada de todas sus, lo que ha dicho antes, todas las emisiones o la mayoría de las emisiones de
YouTube son de televisiones. ¿Cómo lo veis y cómo lo veis en vuestro caso? ¿Vais a pedir algo similar? Como os decía antes, antes de venir aquí, agradezco, lo digo para quien me ha hecho esas preguntas. Una de las cosas típicas de los cursos de verano es que te preguntan siempre no solo por lo que haces tú, sino por lo que hacen los demás. Yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, espero que no antipática, de no contestar respecto a lo que hacen los demás. Respecto a lo que hacemos nosotros, sí. Nosotros con YouTube, como sabes, tenemos un acuerdo. Creemos en la distribución múltiple de contenidos, como he dicho, y en sacarle el máximo rendimiento a ello. Nosotros estamos apostando por llegar a acuerdos, no solo en esto, sino en otras cosas, y nosotros nos parece bien que nuestros contenidos no solo estén en antena, sino que estén en otros lados. Queremos cobrar por ello, porque son contenidos nuestros, y esa es nuestra política. Sí, yo quería preguntar, cuando habla de la revisión de los programas, yo creo que la revisión te invita a otras cadenas, te saca de la cadena en la que estás a otras, a mí por lo menos me lo hace. ¿Esto no le da miedo cuando lo hacen? Sí, es evidente que dar un producto totalmente novedoso, si yo antes reclamaba el directo era porque es la mayor novedad, es evidente, eso es cierto, pero también es verdad lo que decía, que nosotros tenemos que gestionar unos recursos, que son unos recursos que en este momento, tú ponte en el lugar de un gestor de una cadena, te encontrarías con un mercado publicitario a la baja, con que tienes que hacer contenidos cada día un poquito más caros para poder tener toda esa multidifusión de la que hablamos, y al mismo tiempo tienes menos ingresos y más costos. ¿Cómo sales de ello? Pues te tienes que inventar algunas fórmulas y demás. Es evidente lo que tú dices, solo que si esto solo lo haces tú, te dañará. Si lo hacen todas las cadenas, pues formará parte del paisaje, y entonces pues, el daño será menor. Y esto yo vaticino, desde luego en el próximo año, una clara No, ahora ya se está haciendo muchas sí, cosas, claro, pues es que es normal. O sea, cógete la parrilla de verano de cualquier cadena. No, pero incluso en temporada. Sí, sí. Es normal. También piensa en el dato que te he dado, que es verdad, tienes razón, pero piensa en el dato que te he dado. El programa más visto, no sé, esta semana ha sido OT, que ha hecho el 35%, pero cojamos una serie. O sea, aquí el Hospital Central ha hecho un 21%. Pues eso significa un 79% españoles que no lo han visto. Con lo cual sigue siendo un mercado muy amplio. Un mercado muy amplio. Piensa que le interesa ese producto, pero si el mercado lo ha visto es porque no le interesa, nunca le va a ver. O porque estaba viendo otra cosa. Yo pregunto, ¿qué pasaría si una serie de éxito que se emite en prime time se emite al día siguiente a las 3:30 de la tarde, por ejemplo? Mira, yo el ejemplo que creo que más me gusta de lo que he visto últimamente, y me declaro fan, es una cosa que está haciendo ITV. ITV es un canal privado inglés que hace lo siguiente cada vez que estrena una serie. El día anterior al estreno, la serie está disponible en pago. El día anterior. El que quiera verla un día antes, paga y la ve en una plataforma. Esto nosotros lo hemos hecho con el internado. Se estrena y una hora después del estreno la tienes en la web de la cadena pagando menos, un poquito menos que lo del día anterior, pero la puedes ver una hora después, grabártela en alta definición, sin publicidad. Evidentemente esto lleva un sponsor que lo paga. Luego, al de una semana, va a un canal temático de series, una semana después. Al cabo de 3 meses la tienes en la web de la cadena gratis, y al de 6 meses está en DVDs, y al de un año un periódico el fin de semana te la regala, como las películas. Esto está inventado. ¿Y esto qué significa? Como esa serie, antes el negocio de esa serie era, se emitía, tenía un 20% de audiencia, tenía tanta publicidad y hacer la cuenta. ¿Qué ocurre? Que es que esa serie ahora es más cara, y en vez del 20 hace el 15. Luego tienes que darle una distribución más múltiple. Es tan sencillo como esto. Evidentemente eso hace que todo ha cambiado, pero también el telespectador tiene que cambiar. No solo el productor, el programador, la empresa y demás. El telespectador
va a llegar a casa, va a tener 40 canales de televisión en TDT, y vamos, aquí hay otra cosa de perogrullo, pero que hay que recordar: lo extraordinario, por definiciones, lo que no es ordinario. Entonces, si alguien cree que va a haber 40 canales de televisión las 24 horas del día dando genialidades, es imposible. Es que eso es absolutamente imposible. No puede haber 24 horas al día de genialidades multiplicado por 40, más de 300 días al año. Es imposible. Habrá muchas remisiones, repeticiones. Además, las genialidades se pueden repetir, se ven con gusto. Y luego es una cuestión, claro, y luego es una cuestión también de pura rentabilidad. O sea, normalmente una serie, pongamos una serie media española, vale 500.000 euros, medio millón de euros, un episodio. El primer pase que le das, amortizas en las cuentas corrientes, en algunos casos el 50, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, amortizamos el 70, incluso a veces el 90, ¿vale? Porque somos una gente que nos gusta tener las cuentas limpias. Pero imagínate que amortizas el 50, entonces son 250.000 euros. Pero sigues teniendo 250.000 euros que no has amortizado. Entonces tienes que empezar a darle vueltas y tal. Luego el mercado es como es. Este mes, el mes de mayo, mes de agosto, perdón, porque me acuerdo yo de mayo. Esto ha sido algo que tiene que tener alguna razón. Hay algo que me dejé de hacer en mayo. El mes de agosto, una cadena como Telecinco o como Antena 3 factura entre 20 y 30 millones de euros, como mucho. Como mucho. En un mercado de 20 y 30 millones de euros. Vosotros pensar que la parrilla de programación de un canal de los grandes cuesta en torno a 1 millón de euros al día. Quiere decir que en agosto vas muy pillado. Por lo tanto, pues tienes que sacar productos más baratos y tal. O sea, que son recursos de esto, ¿no? Esto es como las cenas de Navidad. En Navidad cenas un montón de cosas y al día siguiente de Navidad, pues hombre, comes un poquito de sobras. Eso lo hacemos en la vida personal, en particular todos, ¿no? La ficción es 7.000 euros el minuto más o menos. Las de prime time. Sí. Bajo coste, low cost, en producción, ficción. Sí, ahora hay una cosa que se va a poner de moda, que veremos cómo acaba. Es una cosa que hay que intentarlo, que es producir fuera. Y esto, cuidado, que alguien se va a dar un susto. Se va a dar un susto. Porque estos precios, lo he dicho, no son mantenibles. Estamos ahora mismo en un sector, vamos a ver, el sector de la televisión en los últimos años se ha escrito muchas cosas que iban a los titulares gruesos y no se leía la letra pequeña. Decía, es que en la televisión se gana mucho. No, perdón, ganaba mucho Telecinco y Antena 3 porque lo hacían bien. Las televisiones públicas pierden dinero todas, 4 y la Sexta no han llegado al break-even. La televisión de pago, si leéis por ahí, ya sabéis que acumulan unas pérdidas multimillonarias. Suma todo y te da que el sector televisivo es una ruina, donde algunos ganan, pero en su conjunto es una ruina. Entonces esto en los buenos años, entonces esto hay que bajar, no tiene otra solución. ¿Y cómo bajas manteniendo nivel? Pues una posibilidad, yo creo la más importante, es eso de agrandar el negocio horizontalmente, que es lo que hay que hacer sin duda, y la otra es produciendo en lugares donde se produce fuera. Es que tampoco, a veces los de la televisión tenemos el gran error de creer que nuestro mundo empieza y termina en nosotros mismos, esto que se llama egoísmo. Y esto es una absoluta tontería que hay que erradicar de raíz. O sea, el sector del automóvil, el sector de las petroleras, de la química, de la banca, que son muchísimo más fuertes que el sector de la comunicación, pues se van a producir donde producen más barato. Esto nos puede gustar o no, nos puede llevar a un debate económico de alto nivel, apasionante, y que estaría encantado de entrar, pero que no es el lugar. Pero cuando tú ves que fabricantes de coches, que fabrican coches en Vietnam y los venden desde California hasta Perú, Japón o Nueva Zelanda, están haciendo esto, ¿quiénes somos nosotros que tenemos canalcitos pequeñitos de televisión aquí en un país pequeño y que nuestros productos
rarísima vez pasan la frontera para pensar que no tenemos que hacer lo mismo. Entonces, la televisión en la que tú trabajas produce programas en Argentina que producidos aquí costarían 4 veces más. Lo sabes. Entonces, a nosotros ayer nos llegó una propuesta de unos chilenos que nos decía, oye, hay que rodar una ficción. ¿Cuál es la diferencia de un policíaco? La mayor parte de las ficciones norteamericanas que vemos aquí se ruedan en Canadá. ¿Qué creéis? ¿Que se ruedan en Hollywood? Se ruedan casi todas ellas en Canadá, porque es más barato. Entonces, o nos cargamos las pilas en esto, o sea, aquí ya, yo insisto, cuando empezamos Médico de Familia, por decir una cosa emblemática, pues, series que costaban 200.000 euros, que ya nadie te presenta un proyecto por menos de 600.000. Y si el costo de toda la parrilla un día es 1 millón y te gastas en una hora 600.000, pues esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Entonces hay que empezar a pensar en conceptos y tal. Insisto, en España ha habido actores que cobraban 60.000 euros por episodio. Pues que vayan pensando en que o bajan tarifa o esto no es sostenible. Es que es así de real y así de claro. O sea, al final la televisión es como una familia, y una familia cuando hay menos dinero, ¿qué se hace? Se gasta menos, pues igual. Y esto hay que aplicarlo y tenemos que ser así de claros, y el que quiera esto, pues que se dedique a otro negocio, pero esto no puede seguir toda su vida con incrementos, cada año un incremento del 10%. No puede ser, no puede ser. Y eso sí, claramente hay que pensar, lo he dicho, en mercados multinacionales y multiplataforma. Es la única manera, ¿no? O sea, nosotros, El Internado es una serie que nos cuesta mucho, pero bueno, si luego se vende en Italia, en Francia, en Portugal, se cobra con un sponsor por el estreno en un cine, por el DVD y tal, pues ganas más dinero que siendo más barata antes, pero solo si haces ese tipo de exposición. Y para hacer esa distribución se necesita un determinado tamaño de mercado. No te sirve un mercado pequeño. Yo no quiero hablar, insisto, de lo que no me toca, pero me consta que el negocio de OT no está en lo que cobra la productora por hacer el programa, está en los SMS. Y esto no es ciencia ficción, esto es ya, hoy. Y el que no haga esto... Mique, una pregunta. Comentabas antes lo del Internet, ¿no? La importancia que tiene que alrededor de los programas haya un poquito de... Bueno, que se pueda vender mejor producto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando ves por las noches en la RTL el diario de la noche, normalmente el moderador, cuando habla, por ejemplo, ayer creo que era el tema de los precios explosivos del petróleo, de la gasolina, te dice, venga, entra a nuestra web que tenemos un checklist para que puedas ahorrar. Es decir, todas las noches me dan como, aparte ya de la noticia, como un consejo como consumidor, con lo cual me obligan a entrar, si quiero, esa noche o encima al día siguiente, porque lo dejan ahí con tranquilidad, con lo cual llenan la web de consumidor, bueno, de visitantes, el banner que tienen ahí, la publicidad, es decir, es un poquito el modelo tuyo, esto lo hacen muy bien. Totalmente, y luego también cuando entras en los programas, vosotros en Antena 3 creo que ponéis el nombre del programa, sí. Pero lo que siempre me falta, y también en otras cadenas, es, aparte del nombre, cuando le das al televisor que tenemos hoy en día, a una segunda opción es el contenido. Me falta muchas veces el bloque con el contenido y el próximo programa, que eso también lo hacen eso también te llega por Astra. Lo más increíble de RTL no solo es que lo hacen, sino que lo hacen en alemán. Es lo malo Esto para... me parece impresionante. Es un idioma maldito. Y es que yo lo hablo, pero bueno. Pero, no, aparte del chiste y tal, no, la verdad es que RTL esto lo borda, lo hacen francamente bien. Yo este es el modelo que me creo a ciencia cierta, el que me gusta. Pues no lo habéis copiado nadie. Nos falta. Estamos en ello, pero nos falta. Nos falta, ¿sabes lo que nos falta sobre todo? Ese espíritu que yo antes decía. O sea, en RTL esto lo hacen porque se lo creen. Y es una forma de respetarme como consumidor. Si tú me das un pequeño resumen, yo no tengo que aguantar tu programa entero. A lo mejor no me gusta y me voy, y fíjate, me voy a la competencia. Totalmente. Pero si me gusta, si veo el bloque, ya sé de qué va el programa, porque he entrado tarde, he llegado tarde, y encima le doy otra vez a mi botón y ya sé cuál es el próximo programa y a qué hora empieza. Algo que aquí me echo de menos. Aquí tengo que buscar un periódico, preguntar a alguien, y todo esto me cuesta un esfuerzo. La televisión y catalana lo hace mucho. Lo hace también. Yo no lo veo, normalmente no lo TV3, puedo. TV3 en estas cosas yo creo que es un poquito la más puntera. Pues me parece bien. Es la más puntera. Tiene un máster importante. Nosotros estamos bien situados, yo creo que un poquito bien situados en esto, pero nos falta todavía un montón, estamos siendo activos, es complicado, ¿no? O sea, al final el tema siempre es el del mismo. Ahora los que estamos aquí nos ponemos a pensar y se nos ocurre un programa, como yo decía, con todas estas plataformas inicialmente y tal. Entonces al final hacer la web
lo más simple de esto, exige tener a dos personas... Un redactor, ¿no? Está ahí. Que luego la mantenga, no solo hacerla, que la mantenga y tal. Y entonces, hombre, la televisión, que no deja de ser un medio de 50 y pico años y por lo tanto un poquito fondón, un poquito fondón, pues es un medio que cuando dice, oye, ahora además hay que hacer una web y mantenerla y tal, ¿y qué pongo yo hoy en la web? ¿No? Entonces, hombre, pues le cuesta más que a un medio de 10 años, de 12 años, que está más fresco, más activo y tal. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ellos sacan al día siguiente un video podcast, con lo cual tú te lo bajas al iPhone, que ahora ya empieza a tenerlo mucha gente, y es verdad que la calidad es tremenda y lo puedes ver. Es accionista de Antena 3, Pues, o sea, está en el Consejo de Administración, pues y tenéis muy, muy bien representada RTL, o sea, los conocemos. En el grupo RTL, una de las cosas mejores que tenía Antena 3, perdonadme este pequeño break publicitario, vivimos de la publicidad. Una de las cosas mejores que tenemos es que, como tenemos este accionista, tenemos una vez al mes una reunión de directivos donde está el director de cada cadena de la tele. Y entonces, bueno, son 10 cadenas las que nos reunimos y el alemán, que es, yo creo que conjuntamente con el francés, los que lideran. Allí luego hay también una de pelea europea, ¿no? Yeah. A ver quién manda. Nosotros, representados por el que os habla, de momento vamos mal en la pelea, pero bueno, me estoy aliando con Croacia. Ya sois dos. Entre los alemanes y los franceses son los que están más avanzados y son muy buenos, francamente buenos. Y la segunda, el modelo publicitario, que has hablado de Infobatis, los datos, este lunes daban los datos de había una caída, se supone, no sé si es por la crisis o porque lo que decía, o es el modelo que ya no está... No, es la crisis, es fundamentalmente la crisis. De las pérdidas publicitarias que estamos teniendo las cadenas, en torno a un 80%, más de un 80% es por el mercado. No es por el fracaso, lo que decías también, la programación, que a lo mejor ya no está cuajando con la gente. No. Voy a decir una barbaridad que impide que sea publicada, pero la voy a decir. Pero es solo para explicar un poquito el tema. Nosotros ahora estamos haciendo un 16%. Si hiciéramos el 18% no facturaríamos mucho más, porque no hay dinero en el mercado. No lo hay. Está tieso, ¿no? No lo hay. Entonces esto facturaríamos un poquito más, pero no mucho más. Mirad, se me ha olvidado daros un dato, que este es muy divertido. Esto es un dato, y perdón Antonio, hay un dato que yo creo que es muy divertido y se me ha olvidado meterlo, como os he dicho yo, improvisando un poco. Hemos hecho un estudio, sabéis que ayer en Soria empezó, ya Soria es digital, desde ayer. A medias. Soria la ciudad. La media es porque las televisiones locales están emitiendo en analógico. No, pero no, es que no os equivoquéis, perdona. Esto es un error que creo que se puede cometer. El hecho de que haya televisión a color no significa que no pueda verla en blanco y negro. No, pero igualmente lo pone en el diario, en el periódico. Sí, no, pero no hagáis demasiado caso a la prensa. Ayer, lo que ha pasado en Soria ayer es que todo Soria tiene TDT. Claro, sí. TDT. El que quiere seguir teniendo analógica, claro que la tiene, no se la han quitado. Esto es como si mañana dice todo el que quiera tener el día, cuando dicen el apagón analógico, no habrá apagón analógico. No habrá, es como decir apagón de televisión en blanco y negro. Mi abuelo, que en paz descanse, cuando ya nos quedaba el último televisión en blanco y negro, lo tenía él. Y tal, bueno, pues si tú no cambias, pues no cambias, ¿no? Entonces lo que ha pasado en Soria es, en Soria hay las emisiones no se emiten ya en analógicos, solo se perciben en digital, pero alguna televisión local de estas que tienen encima de un campanario. No, es que el multiplex oficial, sí, es que la comunidad autónoma, que es de quien depende del multiplex Castilla, local, no les ha autorizado aún. Eso es, que son las locales. No es que no sean las piratas y todas, no, es que no tienen licencia, Madrid, las también, oficiales, claro. Está Localia, está, no sé. Sí. Bueno, es la típica pelea del gobierno de esta comunidad siempre con el gobierno central. Pero vamos, en Soria ayer ya hay TDT, ¿no? Todo el mundo tiene TDT. Entonces, nosotros tenemos unos datos que no se suelen salir y que nos parecen muy interesantes para hablar de futuro, que son estos, ¿no? Es coger y decir qué audiencia hay en los hogares donde hay TDT. O sea, cuando decimos que Telecinco o Antena 3 hace el 16%, eso es en el total nacional. Pero si vemos la audiencia solo en aquellos hogares
donde hay TDT, donde ya se ve TDT, ¿cómo es la audiencia? O sea, donde ya existe el 2010 real, ¿qué audiencia hay? Y ese dato existe, y es este. Fijaros porque es divertidísimo. Veréis, aquí el primero... ¿Se puede apagar la luz? Digo, para ver mejor, ¿eh? Es que le gusta la oscuridad. Saber qué pretende. Ahora, ya. Vamos a mí que... Sí, Impresionante. El futuro es esto. Esto sí. Está claro que desde la oscuridad se ve mejor. Desde la tiniebla. Por la luz. Estas son las contradicciones del medio. Bueno, entonces, como veis ahí, en los hogares de TDT, donde hay TDT, el primer canal sería Telecinco, pero con un 16,4. Ahora está en torno al 19. ¿Vale? El segundo seríamos nosotros con un 13,1. No seríamos, somos en esos lugares. Estamos en torno al 16. El tercero sería la Forta, las televisiones autonómicas, con un 12,2. Televisión Española tendría un 11,5. Esto tiene una explicación, que es el público que tienen, que es un público muy mayor. 4 tendría un 8,5, con 6. La Sexta estaría con un 8,2. Esto es un dato magnífico para la Sexta. Antena Neox, que es un canal nuestro de TDT, estaría en séptima posición y sería el séptimo canal de España con un 3,7. Clan TV un 3,7, la 2 un 3,5, Antena Nova un 2,2. Esto es la audiencia hoy de hasta el 21 de julio de todo el año 2008 de los hogares, que son aproximadamente entre el 35 y el 40%, que tienen TDT, o sea, que tienen lo que va a ser en el 2010. Fijaros en este dato y permitirme otro pequeño break publicitario para que hablemos del tema de TDT. Antena 3, nosotros ahora hacemos un 16, ¿vale? Si sumas el 13,1, está todo en naranja, al 3,7 de Neox y al 2,2 de Nova, son 5,9, que serían un 19%. Es decir, nuestro grupo, que ahora tiene entre Antena 3, Neox y Nova en torno a un 17, pasaríamos a tener en torno a un 19 del mercado. Por lo tanto, la TDT no es un problema, es una oportunidad. Pero es una oportunidad de ese crecimiento en clave, como os decía, horizontal. Pero fijaros el dato de al lado porque es todavía más interesante, que es, y si hacemos esos datos solo en target comercial, porque por ejemplo Clan TV es que son niños. Entonces, si lo hacemos solo exclusivamente en el target comercial, en ese target 13-55, que es el que, como os digo, es el comercialmente interesante, pues Telecinco tendría un 19,1%, Antena 3 un 14,4%. Esto es un magnífico dato para Telecinco y para nosotros bueno, porque somos los segundos, como veis, de largo, pero demasiado lejos del primero. 4 sería el tercer canal, con un 10%, la Forta el cuarto, la Sexta el quinto, Televisión Española la sexta. O sea, esto no es un dato inventado, no es una previsión, es el dato real, entre 13 y 55 años. Esto, Televisión Española, en los lugares donde hay TDT, estaría haciendo hoy, a día de hoy, el 8,9%. Y Neox el 4%, y Nova el 2,4%. Nosotros estaríamos 6 puntos en esto, en torno a un 20 y pico. Y como grupo estaríamos mejor que Telecinco, porque Telecinco en la TDT no ha crecido. Esto es estrategia, esto no es tacticismo. Porque esto va a ser así. Y si no, dentro de 3 años me invitáis. Sacaré esta. Puedo venir gratis, me lo he pasado bien. Podemos Solo hablar con tener razón me daría por satisfecho. Más preguntas. A ver. En ese millón de euros que has comentado, que es el coste diario de las grandes cadenas De media. de media, ¿englobas todo lo que es los gastos de explotación? Todo. ¿O estamos...? Todo. Es todo lo que relacionado con la programación.
No informativos. También. Por todo. De media. O sea, aproximadamente los gastos de Telecinco, Antena 3, esto y tal, están en torno a los 300 y pico millones, de 300, 350 millones al año. Más luego, Televisión Española tiene la radio, nosotros tenemos radio, tenemos Unipublic, A3 Advertising, luego hay departamentos que no están vinculados exclusivamente con la programación, de media. Nosotros estamos un poquito con Incluyendo nóminas, salarios, todo. relacionado con la parrilla. La gente que trabaja en programa. Trabaja en la parrilla. No es que O sea, la programación, No los comerciales. para costos de programación, está entre 300 y 350 millones lo que se gasta uno de las tres primeras. hacen pocos gastos en relación con la publicidad que facturáis. Pero hay otros gastos. Ya. Esa es la pregunta. Solo programación. Pero hombre, por eso ganamos dinero. Este simple y sencillo truco, muy difícil luego de hacer, ¿eh? Bueno, lo ganan en realidad nuestros accionistas, pero... Dos cositas. Esto que decías ahora, que Televisión Española es un público mayor y por eso no se ha integrado tanto en TDT. La lógica indica que cuando solo haya TDT se volverá a situar ese público, entonces Sí. esa realidad no será tan así. No tan así, pero también es verdad que cuando eso pase, parte de ese público mayor, desgraciadamente, no estará con nosotros, porque es muy mayor. No, Es una realidad. Es una realidad, porque es público de más de 65 años, muy mayor. Y en segundo lugar, a todo esto le falta otra pequeña cosita, que es la televisión por IP, la televisión que venga por internet y demás. Estos son pocos canales, habrá muchos más, con lo cual aquí, si ir pensando en liderazgos, pues fijaros que ahí ya sale Telecinco en torno al 16, nosotros el 13, en esto, y luego en el público comercial, pues esto. Entonces, ¿cómo haces que un grupo que ahora hace el 17 sea rentable cuando va a tener más competencia? Pues haciendo crecer. La clave de esto para nosotros es muy sencilla, no sé si creo que lo habéis entendido, es Neox Innova. Esa es la clave, porque un canal que haga el 4% de target comercial dentro de 10 años puede facturar muchísimo, pero muchísimo, más de 100 millones de euros. Y pues otra cosa... Que yo creo que lo haremos. Antes hablabas de mirar hacia adelante con una idea clara y en estos cursos se ha apuntado desde otras cadenas que Antena 3 ha tenido un descenso de audiencia en parte porque si 4 tiene un público claro, un público joven, La Sexta igual, un público transgresor, se dice que Antena 3 no se tiene una idea clara de qué es Antena 3, si la Antena 3 de las telenovelas, la Antena 3 del método Gonzo, que cuando piensas en Antena 3 no tienes una idea clara de televisión. Ya. Bueno, esto lo dicen nuestros competidores, como yo he dicho, yo no voy a hablar de ellos. Yo creo que, se lo contaba Antonio al entrar aquí, es mucho más fácil definir lo que es Zara, lo que es Armani, que definir al Corte Inglés. Pero es evidente que el Corte Inglés entiende lo que es. Nosotros, ¿qué no somos? Y no queremos ser. Nosotros no queremos ser una televisión ruidosa, bronca, follonera, escandalizadora, liante. No, vamos a ser eso. No he dicho que nadie lo sea, nosotros somos una televisión privada. Nosotros somos una televisión que no quiere ser una televisión elitista, de target. Nosotros no queremos ser una televisión basada exclusivamente en algún tipo de contenidos, tener por ejemplo pues, mucho deporte o así. Nosotros somos el Corte Inglés. Nosotros somos una televisión en la que hay de todo, en la cual tú puedes tener magazines, reportajes, ficción, de comedia, de drama, películas, dibujos animados, debates políticos, informativos, magazines, drones, nosotros de todo. Y esto es mucho más difícil de definir que cuando apuestas por una cosa rotunda, pero nuestra definición es esta. Somos
No, nosotros no hacemos sushi, ni comida asturiana, ni pescadito frito, ¿no? El que quiera sushi hay, el que quiera pescadito frito hay, y el que quiera una fabada con almejas hay. En Antena 3. Luego otra cosa es que lo hagamos bien. Hay cosas que salen bien, Espejo Público ha salido muy bien, ya nos ha ayudado a todo el liderazgo matinal. El método Gonzo nos ha salido muy mal. Nos ha salido bien física o química, nos ha salido bien el internado, nos ha salido razonablemente bien la familia Mata, nos ha salido bastante bien el síndrome Ulises, Lex, una serie que a mí me gusta mucho, nos ha salido mal, de momento. Nos ha salido bien 360 grados en Late Night, que por ejemplo hace mucha más audiencia de la que hacía Buenafuente. Nos ha salido bien Punto Doc, nos ha salido bien GPS, nos ha salido mal el Sacapuntas. En la medida en que vas teniendo éxitos, de repente empiezas a tener imagen. Y cuando no los tienes, pues no la tienes. No hay que darle muchas más vueltas a esto. Entonces, nuestra apuesta es esa. A partir de ahí, modelo que queremos. Nosotros queremos hacer un modelo de familia de canales. Como os he dicho, nosotros no queremos hacer Antena 3. Yo soy el culpable de un grupo llamado Antena 3 en televisión. Luego hay un consejero delegado por encima, que es también de Onda Cero y otras cosas, que tiene esto. Lo que miramos adelante es a este panorama. A un panorama donde tengamos una muy buena posición entre los 3 primeros en target comercial, porque vivimos de eso, y donde coloquemos entre los 10 primeros en un panorama de 40 a 3 canales. Te aseguro que eso irá bien. Y parece que no nos va mal en esa estrategia. Pero, permitirme otro pequeño break publicitario. Por poner un ejemplo, el método Gonzo a la tarde nos va mal, nos va bien La Lola, nos va muy bien Ven a cenar conmigo. Hemos estrenado 3 programas, uno nos va muy bien, otro nos va bien y otro un desastre. Bueno, es una media que yo firmaría en cualquier ocasión. Pero a mí me parece más importante estar en el target comercial haciendo un 4% con Nova, con Neox, que hacer un programa de magazine que dure 1 hora. Os aseguro que ese magazine nunca llegará a facturar lo que puede facturar tener un 4%. Y esto, poco a poco. Pero bueno, hemos tenido fracasos importantes y algún éxito razonable. Un momentito, no se me amontonen que hay muchas preguntas. Al fondo. Sí, yo quería hacerle varias preguntas sobre el tacticismo del que ha hablado. A mí me impresiona que gente que me conoce me trata de usted. Siempre me ha impresionado. Esto y lo de ponernos a oscuras. He sido técnico. Claro, pero se ha visto mejor. La intimidad. Pero para que no lo sepáis, que el señor fue mi maestro. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido de él. Que quería preguntarle sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Eurocopa, ¿no? Que se ha esperado prácticamente hasta que terminara el partido para iniciar la programación de prime time, lo que ha sido casi una, pienso yo, una mala educación respecto al espectador, una falta de respeto de anunciar un programa a las 10:15 y comenzarlo a las 11:15, a las 11:15. Y bueno, puedo estar de acuerdo contigo, estarás tú de acuerdo conmigo que ha sido una falta de respeto a muy pocos telespectadores. Pero por eso, porque se había espectador que hasta que no terminara el partido no iba a haber nada en... Insisto, pido perdón a los 3 que os habéis enviado. Y sobre la pérdida de la Champions, ya que el fútbol se muestra que es el acontecimiento por excelencia, dentro de 2 temporadas no van a constar ustedes de la Champions, ¿qué opinión les parece? La Champions, os cuento, la Champions tiene una audiencia excelente. Nosotros que tenemos mala suerte, somos gente, hemos venido a sufrir. Entonces hemos tenido mala suerte, es evidente que hemos tenido mala suerte. Teníamos 3 años la Champions y salvo el Getafe, que no la jugaba, que jugaba la UEFA, que el Madrid y el Barça nos han dado 2 temporadas de las del Marcar, vamos, el Marcar en Milán. Esto es un desastre. Esperemos que este año vaya mejor. Pero bueno, la Champions, os cuento una cosa que probablemente no conozcáis. La Champions es una ruina económica para las televisiones, es una absoluta ruina económica. Os habréis fijado, porque seguro que habréis visto algún partido de la Champions,
Os habréis fijado que, a diferencia de los partidos que da la Sexta de Televisión Española, en los partidos de la Sexta habréis visto que durante el partido sacan anuncios en sobreimpresiones. Hay un parón de fútbol y meten un spot. ¿Os habréis fijado que en la Champions no hay nada de esto? Que el partido va limpio, totalmente limpio. No tiene nada de publicidad durante el partido. Os habréis fijado que cuando empieza la Champions sale un sponsor, normalmente una marca de cervezas o de coches, que dice, da no sé qué la Champions. Os doy dos datos que probablemente desconocéis. Uno, ese sponsor por contrato lo tiene la UEFA. O sea, si tú quieres tener la Champions, que sepas que el sponsor oficial de la Champions es suyo. A. Y B, por contrato no se puede manchar la imagen nada. Cero. Es decir, la única publicidad que puedes meter durante un partido de la Champions es la del descanso, que es donde la gente acostumbra a ir al baño, a ir a coger más cerveza y tal, no sé qué. Y la publicidad se vende no por la audiencia de lo que iba antes, sino por la audiencia del spot. Conclusión, una ruina económica de escándalo. Si no lo fuera, si se ganara dinero dando la Champions, ¿tú crees que Telecinco y Antena 3 no hubieran peleado por ello? O sea que es una ruina, es una absoluta ruina. Y ahora además la televisión pública creo que en el descanso va a dar el informativo, con lo cual tú me dirás, ¿no? Vendrá bien, entiendo que los políticos que salgan en medio del descanso, pues hombre, estarán muy agradecidos, pero hombre... Bueno, pero la gente se irá por cerveza. Está en el baño. Se creó el territorio Champions, precisamente para dar un contenedor para buscar publicidad. Efectivamente. Pero luego el fútbol tiene otro pequeño problema, que es de programación. Este es táctico. Los partidos terminan a las 10:30. Como no has podido meter la publicidad antes, el canal que da el fútbol tiene que meter la publicidad entre 10:30 y 11. No tiene otra posibilidad, con lo cual yo soy el competidor, tú das el partido y sé que entre 10:30 y 11 tú tienes que irte un cuarto de hora a publicidad, de media hora a un cuarto de hora. ¿Qué hago? Hasta las 10:30 cualquier cosa, entre otras cosas meto la publicidad, la mía, de 10 a 10:30, y cuando acaba el partido de fútbol te doy un arreón que no te enteras, porque coloco el inicio de mi serie, que empieza a las 10:30 y hasta las 11:30 voy una hora sin publicidad. Y tú te vas a zampar un cuarto de hora, con lo cual en el partido va a ser muy bien, pero a partir de las 10:30 te destrozo. Conclusión, mucha audiencia que comercialmente es una ruina. Dicho todo lo cual, respecto a por qué no hemos competido, pues por esto, ¿no? Dicho todo lo cual, yo no tengo nada que decir respecto a lo que hacen, como he dicho, mis competidores, que son todos sin duda muy buenos. De verdad. Sí, yo tengo una pregunta porque has hablado de que habría que producir fuera para abaratar costes. No he dicho que habría, que probablemente se va a hacer, no digo que sea una obligación, espero que no. Bueno, cuando eso se ha hecho con otros productos, mismamente, pues por ejemplo, prendas de vestir, ha habido una merma de la calidad, porque cuando se llevan los patrones tal, pero luego la prenda no es la misma. Entonces a mí me preocupa ese tema, si va a haber una merma de la calidad también. Seguro. La respuesta es que seguro. Va a haber merma de calidad, seguro, porque va a haber abaratamiento, no porque se produzca fuera. En Chile se produce tan bien como aquí, en Argentina tan bien como aquí, incluso mejor en muchas cosas. Pero vuelvo a insistir, y hay que quitarle romanticismo a ciertas cosas. Va a bajar la calidad de muchas cosas porque clarísimamente este es un sector que en este momento va a tener menos recursos. Y además en el tema de si por ejemplo una serie triunfa en cualquier país europeo, vamos a poner como este cerco, y se va exportando los países, vamos a ver si todo es lo mismo, o sea, al igual que produces una serie, simplemente lo que lleguemos al final sea... Ya vemos todos lo mismo, ya esto es una realidad. O sea, quiero decir, al final, salvo la serie más vista en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en España, es la misma, se llama CSI. Igual que vemos las mismas películas, leemos en gran medida los mismos libros y vestimos casi lo mismo y casi viajamos a los mismos sitios,
pues en gran medida eso está así. A mí esto no me parece ni bueno ni malo, incluso me resulta divertido, muchas cosas. Lo que tenemos que intentar, desde un punto de vista cultural, y permitirme un pequeño matiz esto, es estar ahí. Estar ahí. O sea, esto es a mí no, el fenómeno en sí mismo, pues oye, es lo que hay. Nable de la televisión. Estoy seguro que los culebrones sudamericanos quedarían entre los 3 primeros, seguro que diríamos esto. Pues a mí no me gustan los culebrones, pero pongo esto como ejemplo lo que quiero decir. A mí me parece que el gran fracaso de la industria española, del audiovisual, que se gasta cientos de miles de millones en sectores públicos y privados y no sé cuántas más cosas, y en cadenas y tal, es que los colombianos, los venezolanos, han conseguido que su producto se vea en Japón, se vea en Alemania, en Finlandia, en Rusia, en España y tal. Y decirme cuántos productos españoles se ven en Colombia y cuántos se ven en Venezuela. Y lo han conseguido contando historias sentimentales, culebrones, y dice, bueno, es que esto no es arte, es que nosotros somos artistas. Bueno, somos artistas, no lo sé. A mí me parece que como sector industrial, los colombianos, fíjate de qué país estamos hablando, un país, una renta per cápita muchísimo menor, Venezuela y tal, pues esos señores han colocado, ahora que se discute tanto sobre el castellano y tal, han colocado el castellano en todo el mundo, como producto. Y nosotros hemos sido incapaces de colocarlo ni en Portugal. En Portugal. Esto indica que algo se está haciendo mal. Se está haciendo mal. Y yo pregunto, con lo que cuesta un partido de la Champions, ¿cuántos culebrones se pueden hacer? Pues muchos. Muchos. Y probablemente, si lo vas haciendo y lo haces bien, pues puedes exportar. O sea, al final, Betty la Fea, el gran éxito de la ficción, esto, pues es un producto colombiano. La Lola, que lo damos nosotros ahora y que va bien, es argentino. ¿Y por qué ellos pueden y nosotros no? Encima en América Latina, cuando vas a los hoteles, la televisión que ves normalmente suele ser la local o la norteamericana, la española no llega. En el mundo hay dos cosas que han viajado por todo el mundo: las series americanas, el cine por supuesto, el deporte europeo, porque fútbol lo ves en cualquier lugar esto y tal, y los culebrones sudamericanos. Por lo cual un respeto. Sí, vamos, hay 3 últimas preguntas. ¿Usted primero? Yo quisiera preguntar, porque no lo sé, si hace el favor de explicarme la razón por la que, pasando de un soporte analógico a un soporte TDT, varía los porcentajes de audición. En la tele va a ser igual. Miles de canales de televisión en todo el mundo, de 10 marcas. Y de esas 10, mire, serán 5 con seguridad: la Fox, la Disney, la Warner, Paramount, Columbia, una sudamericana, Televisa, alguna italiana, podría ser, o alguna europea, Mediaset, una de estas, alguna japonesa, alguna del mundo árabe y demás. 10. Y luego cada una de ellas tendrá sus franquicias locales. Y luego estará la televisión pública, que esta es la razón por la que yo la defiendo. Y esto es lo que hay, O sea, cuando antes hablábamos de RTL es un grupo que está en Antena 3 y que está, ya os digo, en otros 9 países. Telecinco son unos señores italianos. Pues esto es lo que hay. Luego cada cual tendrá su marca, habrá contenidos cada vez más globales y tal. ¿Cuál debería ser políticamente el gran reto del sector audiovisual español? Aspirar a que una de esas fuera nuestra. Eso sí que me parecería un reto mucho más importante a todos los efectos que algunos otros que forman parte del debate cotidiano de vamos a discutir de si hay que hacer documentales, si hay que hacer corazón y tal. No. Aquí la clave es que una de esas 10 marcas tuviera que ver con todos nosotros. Yo en eso me pongo hasta patriota, fíjate. Una de las, Lo digo porque sería bueno para todos los que estamos en el sector. Yo entiendo que estáis aquí porque os gusta este sector. Hombre,
salvo uno que ha dejado claro que habla alemán, el resto parece que tendríamos más posibilidades de trabajar en una de esas 10 marcas si es de aquí que si está en Finlandia. Es por esto, es una cuestión de esto, y no es una cuestión en clave política ni nada parecido. Y también, por ejemplo, tendría mucho que ver, dado que aquí hay representantes vascos, catalanes y demás, probablemente lo vasco y lo catalán se distribuirían mejor a través del mundo, a través de esa marca, que de una marca mexicana. Y en este sentido, productoras como Endemol y todo eso, que tienen una visión más internacional, sí que tienen una buena marca, ¿no? Endemol pertenece a Mediaset, que la he nombrado como uno de los 10 posibles. Por eso, solo un comentario. Una de las cosas que viene alrededor también de las imágenes, que la gente de la televisión que nos viene alrededor de Antena 3 también, es quizá la falta de paciencia a la hora de programar, o la falta de esperar a que haya un resultado. A diferencia de las otras, Telecinco también tendría este componente, pero yo creo que Antena 3 es una visión particular, y comentado el círculo, da la sensación que Antena 3 es más especialista en dar carpetazo rápido, ¿no? En poner en... Por dinero. ¿Sabéis lo que cuesta un culebrón? Un culebrón cuesta $6.000 la hora, emitido. En euros, 3.600. Una hora. ¿Sabéis lo que cuesta hacer un episodio de una serie nacional? $60.000 euros. Entonces, entre 3.000 y pico y 60.000 hay una pequeña diferencia diaria, que si multiplicas por 5 días de la semana y por 52 semanas al año, pues puedes estar hablando de una diferencia que supera los 20 y tantos millones de euros. Es una razón que se puede llegar a entender. Quitar un culebrón y poner una serie como La Lola, nosotros hemos mejorado mucho el resultado, pero también nos vamos a gastar un montón de dinero más. Y luego hay que tener respeto al millón de personas que ve ese culebrón. Hay que esperar a que acabe. Porque son un millón de personas que son a los que más tengo que cuidar del mundo. Porque teniendo en cuenta que el culebrón es malo, están conmigo, joder, todavía no les puedo maltratar, ¿no? Entonces, nosotros, por esa razón, durante todo un año, hemos estado manteniendo franjas que iban mal de audiencia. Porque, vamos a ver, no sé si se ha entendido lo que quería explicar, pero de verdad es así. Hacer una lectura de esta... os he dicho que aquí cambia la producción, la programación, los productos y tal, pero es que también tiene que cambiar, como os he dicho, el negocio. Es lo más importante. O sea, seguir interpretando esto, que tú haces un 25% y vas bien, y haces un 10% y vas mal, es súper simple. Es una explicación de hace 20 años. Ya no. Tú puedes hacer un negocio brutal con un 5%. Si eres capaz de que ese 5% cueste lo que tiene que costar, lo puedas vender en otros países, vender en otras plataformas y demás. Pues si tú haces un 30%, un ejemplo es el cine. O la Champions, que os he dicho. La Champions League hará el 40%. ¿Ganaremos más dinero con el culebrón que con la Champions? Mucho más. Y te digo más, y si el culebrón parte y es tuyo, lo haces tú, lo produces y lo puedes vender, la Champions lo emites y se acabó. Te queda el recuerdo. Qué buen partido. ¿Lo viste? No. Pues vete a YouTube, que estarán las imágenes y tal. Mientras que si tú produces el síndrome de Ulises, por hablar de un programa que no ha sido un éxito Aurora Boreal, el síndrome de Ulises lo van a producir en Estados Unidos ahora la Fox, para Estados Unidos. Ganaremos un dinerito con el síndrome Ulises, haciendo el 15%. Y el síndrome Ulises hemos sacado DVDs, y el síndrome Ulises tendrá más pases, y dentro de 3 años se volverá a dar, y sacaremos lonchas. Entonces, esa es la lectura. Al final nosotros somos empresas que cotizan en bolsa. A nosotros no nos mide solo Sofres, nos mide la cotización de la bolsa. Y en la cotización de la bolsa te puedo decir que dentro del batacazo general que se ha dado todo el mundo de Aurora Boreal, lo digo con un cierto, porque algo habremos hecho bien,
Antena 3 como grupo ha bajado bastante menos que nuestro principal competidor, bastante menos. Lleva bajando del 22. Sí. Yo soy accionista de Antena 3. Pero hemos bajado. Está en 6. Sí, sí. ¿Y cuánto? Pero en porcentual ha bajado menos que Telecinco. Esto es lo que he dicho, no he dicho que no hayamos bajado. He dicho. Bajó en el 12. Hemos bajado un 20 y tantos. Todo el mundo. Todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Una bajada de 22 a 5. Una barbaridad, una bestialidad. Una absoluta bestialidad. Nuestros competidores han bajado más.